ir a salir a las 8 de la noche, ni a ustedes ni a mí. Entonces, bueno, fue online. Después vamos a ver si podemos hacer alguna otra clase extra la semana que viene. Si hay lugar, la hacemos. Pero bueno, esta clase era bastante importante, así que preferí hacerla así. Muy bien, ya son 18:01, así que empezamos. ¿Pudieron leer algo de riñón, que es el tema de hoy? ¿Alguno se animó? ¿Avanzó un poco? No, no importa. Yo vi algo, pero muy superficial. Bien, bueno, no importa. Por lo menos saben qué es, para qué sirve, dónde está, más o menos. Bueno, ¿para qué sirve el riñón? ¿Qué hace? Solo sabemos de la vida. Produce la orina. Produce orina, perfecto, exactamente. ¿Y de dónde sale? O sea, a ver, esa orina, ¿qué es? ¿De dónde salió? ¿Cuál fue la materia prima para hacer la orina? ¿Alguien sabe lo que es la diálisis? ¿De algún familiar, por ejemplo, que haya tenido alguna insuficiencia renal y le hayan hecho diálisis? Como una filtración. Exactamente, Priscila. No, ¿quién me habló? Patricia. Patricia. Pero estás abrigada, Line. Bueno, no, sí, tal cual. Una filtración de la sangre. Eso hace la diálisis. Exactamente. Entonces, eso hace el riñón. Filtra la sangre y produce la orina, que al principio ni siquiera se llama orina, sino que es un ultrafiltrado del plasma. Entonces, es algo para que nosotros nos empecemos a dar una idea de cuál va a ser la unidad funcional, va a tener que ser un filtro lo que hagamos. O sea, el riñón tiene un montón de pequeños filtros. Entonces nosotros, ya pensando en la función, vamos organizando qué es lo que nosotros esperaríamos histológicamente. Si nosotros decimos que es un ultrafiltrado del plasma, el plasma es sangre, o sea, está en la sangre. Por lo tanto, va a tener que haber vasos sanguíneos de alguna forma que pueda justamente hacer esta filtración. ¿Ok? Así que vamos a ver justamente eso. Bueno, voy a... Uy, vale. ¿Ya cuántos son? Bueno. Vamos a estar así. Voy a empezar a compartir. Ahí está. A ver. Todavía no lo voy a poner completo porque va a ir entrando y saliendo gente y esto va a ser un lío. Así que solamente vamos a hacer así. Bueno. Lo que nosotros tenemos que ver entonces es todo el sistema urinario, ¿no es cierto? O sea, obviamente que lo más importante que vamos a ver nosotros hoy van a ser los riñones, pero también vamos a ver que existen las vías urinarias y vamos a hablar un poquito de eso porque tiene un epitelio interesante para nosotros. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar en primer lugar va a ser el lugar donde se está produciendo esa filtración, que es el riñón. Van a ver que la anatomía del riñón es un poquito compleja, eso obviamente que lo van a ver en la anatomía, pero nosotros vamos a nombrar algunas cosas porque nos van a ayudar a entender cómo es esa filtración. O sea que en el riñón lo que vamos a hacer es orina, o sea, vamos a producir, a fabricar esa orina. Todo lo demás, que le vamos a decir vías urinarias, me perdí acá. Va a ser simplemente una cuestión de conducir y almacenar esa orina, ¿ok? No va a haber nada que cambie, o sea, a partir de que la orina sale del riñón por la pelvis, que es esta parte más ensanchada de las vías urinarias, a partir de que sale de ahí ya no tenemos ninguna modificación
O sea que va a ser simplemente el conducto hasta llegar a la vejiga. En la vejiga la orina tampoco sufre ninguna modificación y después va a terminar saliendo al exterior por la uretra. Uretra lo vamos a ver, si tenemos tiempo, un poco más en genital femenino y masculino. Más que nada en masculino, porque la uretra femenina es cortita, tiene un epitelio estratificado plano, no tiene nada muy interesante, pero la uretra masculina es más larga porque tiene que atravesar pene y tiene diferentes partes. Entonces lo vamos a nombrar cuando veamos pene. Pero de todo el sistema urinario, lo único, no lo único, pero digo, lo más interesante por ahí es riñón, porque lo demás es bastante fácil. Imagínense que son órganos huecos que tienen el mismo epitelio y las mismas capas todos, así que no hay demasiado para decir. Muy bien. Les quiero mostrar esto y vamos ya a empezar a meternos en riñón. Este es un dibujo horrible, porque no tiene colores ni nada, pero está bien claro cada una de las partes del riñón. Cuando nosotros hablamos primero de riñón, lo primero que pensamos es ¿qué es? ¿Un órgano hueco o un órgano macizo? El riñón es un órgano macizo y como todo órgano macizo lo describimos desde afuera hacia adentro. Y en este órgano particular, si nosotros lo vemos, tanto a simple vista como coloreado con hematoxilina de eosina, lo primero que vamos a ver es que hay una zona más oscura periférica y una zona más clara central. ¿Cómo le decíamos a eso en los órganos macizos? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros vemos un órgano macizo con una zona periférica más oscura y una zona más clara central, ¿cómo le decimos? Corteza y médula. Esas zonas. Exactamente, corteza y médula. Y acá el riñón tiene una corteza y tiene una médula. ¿Cuál es, qué es lo tricky, lo complicado acá del riñón? Miren, la corteza es esta, que se ve la manito, ¿no es cierto? Sí, sí, porque ven todo lo que yo pongo acá. Todo esto es la corteza, pero también es corteza esto que está acá. Entre medio. Y la médula va a ser esto, cada una de estas estructuras, que ahora vamos a ver qué es, y todo esto. No tanto acá, porque acá ya estamos, esto es pelvis ya renal, pero acá todo esto sí se considera médula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un corte, si yo corto acá, voy a ver pedazos de médula y de corteza un poco entremezclados. Nosotros en los otros órganos donde vimos corteza y médula, terminaba la corteza y empezaba la médula. Ahí no habría tanto problema. Acá se superponen un poquito, entonces nosotros no tenemos que saber eso para que cuando vemos un corte histológico poder identificar qué parte es médula, qué parte es corteza y qué estructura yo puedo ver en cada una de esas partes. Entonces, vamos a ver con esto, que es bastante macroscópico, qué es lo que nosotros deberíamos encontrar en un riñón y yo se los voy a ir mostrando también en un preparado histológico en el atlas. Así va quedando mucho más claro. Fíjense. Profe, sí, perdón, pero decime. eso que está entre medio, yo lo había visto como columna. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo se llama cada cosa. Bien. Pero en general les estaba diciendo que hay partes que son corteza y partes que son médula que van a estar mezcladitas. Pero ahora vemos cada una de las partes cómo se llaman. Miren esto. Como todo órgano macizo está cubierto por una cápsula de tejido conectivo. Acá está con el nombre A1. Es todo esto que está acá alrededor. Es una cápsula de tejido conectivo, me perdí acá, que es bastante gruesa. Me equivoqué, acá. Es bastante gruesa, tiene... en algunos libros van a encontrar, no es necesario que sepan esto, se los cuento porque están los libros, ustedes recuerden simplemente que es una cápsula de tejido conectivo denso, en realidad son como dos capas, esa misma corteza, esa misma cápsula, perdón, no corteza, cápsula, donde la parte más superficial tiene muchas fibras colágenas y en la parte más interna, la mitad interna, tiene unos fibroblastos modificados que parecen miocitos.
Entonces, tiene bastante capacidad de extensibilidad esta cápsula. Pero bueno, para nosotros es una cápsula de tejido conectivo denso que se ve muy bien. Como es gruesa, se ve bastante bien. Y no mucho más para decir. Obviamente esto se hace un poquito más grueso a nivel del ilio, porque acaban de entrar vasos y nervios importantes. Vamos al interior del riñón, que es lo que nos importa más. Fíjense, como A acá, A2, perdón, acá, les dice arco cortical. Arco cortical se le llama a esto. A la parte de la corteza, ya acá estamos en corteza, lo que es blanquito, todo esto es corteza. A la parte de la corteza que está entre esta estructura, que es la pirámide de Malpighi, que corresponde a la médula, y la cápsula. Entonces, esta parte que está acá, todo esto, se llama arco cortical. Pero yo les dije que la corteza también penetraba en la profundidad del órgano entre medio de la médula. Y penetra en la forma de columnas, que son estas que están acá, columnas de Bertin, que acá lo tienen como B2, acá. Entonces, ¿qué hace la corteza? Está bien en la superficie y penetra en la profundidad del órgano como columnas de Bertin. Entre medio de esas columnas de Bertin encontramos una estructura que se llama pirámide de Malpighi. Las pirámides de Malpighi son justamente parte de la médula, donde vamos a ver muchos conductos, que ahora vamos a ver de dónde salen, y que van a terminar en la... paren. Estamos. Van a terminar en estas estructuras acá, que son los cálices menores, que van a formar cálices mayores hasta formar la pelvis renal. La pelvis renal va a desembocar en el uréter. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos esa estructura? Sí. Bien, perfecto. Paren que les quiero mostrar algo de acá. Acá, bien. Vamos a ver un poco, si nos metemos más adentro, cada una de estas estructuras, o sea, si yo corto acá, por ejemplo, corto un pedacito, como una porción de pizza, imagínense, yo lo que estoy viendo más de cerca es esto. Esto que veo acá delimitado es la pirámide de Malpighi. Y acá, ojo, todo esto que yo les había marcado como el arco cortical, en realidad está, mejor dicho, la médula, que es esto, se mete en esa parte de la corteza en la forma de rayo medular. Entonces, lo que nosotros habíamos visto acá, que es corteza, en realidad hay pedacitos de médula que se están metiendo en esa corteza. ¿Cómo se llaman? Rayos medulares. No tiene esta forma tan perfecta así. En realidad el rayo medular es parte de la médula que se está yendo hacia arriba. Y acá en los costados que teníamos parte de la corteza que era la columna de Bertin. ¿Por qué me interesa tanto delimitar lo que es corteza y lo que es médula? Porque las estructuras que tenemos en corteza y en médula son diferentes. Fíjense que ya mirándolo así, yo veo algunas estructuras acá medias raras, complejas, que están en la corteza y que no las veo en la médula, que médula sería todo esto. Y algunos conductos que los veo en la médula y no los veo en la corteza. ¿Se entiende? El problema es que no puedo delimitar como en los otros órganos que yo había visto que la corteza tenía este lugar y la médula estaba siempre por debajo o en la profundidad. Acá se mezclan un poco. ¿Qué nos tenemos que acordar? Que en la parte más superior, o sea, luego de la cápsula, vamos a tener el arco cortical
y el laberinto cortical entre medio de los rayos medulares. Y también vamos a tener corteza alrededor de la pirámide de Malpighi en forma de columnas de Bertin. Y la médula renal está representada por las pirámides de Malpighi y los rayos medulares. ¿Se entendió todo eso? A este dibujito, háganle print de pantalla, guárdenselo y estudienselo bien, porque esto les ayuda a entender bien todas las estructuras donde las pueden encontrar cuando ustedes las ven en el microscopio óptico. ¿Ok? Miren esto. Esto que les muestro acá, todo esto, si bien es un riñón, porque es un riñón de mono, es ese pedacito de pizza que les mostré recién. ¿Ok? Fíjense, ¿ven que hay dos colores? ¿Alcanzan a ver? Más oscuro en la periferia y más claro en el centro. O sea, se ve perfecto, ¿no es cierto? Sí. Sí, bien. Corteza más oscura y Profe, médula perdón. clara. Sí, decime. ¿Qué corte es ese? Ojo con esto. Mirá, esto es un corte. ¿Para qué quiero volver acá? Es un corte transversal de riñón, pero de mono. ¿Qué diferencia tiene el mono con nosotros? Que solamente tiene una pirámide de Malpighi. ¿Se entiende? O sea, Sí, sí. lo que estoy viendo ahí es esto. A nosotros nos sirve porque las estructuras son similares. Anatómicamente es distinta, pero histológicamente es igual. Ya las estructuras microscópicas son iguales. Entonces, nos sirve para ver como un pedacito, pero no crean que es así el del ser humano. Y el de los ratones es más parecido al del ser humano. Entonces, imagínense que yo acá corté un pedacito del riñón humano, donde estoy viendo una sola pirámide de Malpighi, una solita. Acá ¿qué estoy viendo acá? ¿Qué sería esto? La corteza. Bien, y de la corteza, ¿se acuerdan que teníamos varias partes de la corteza? ¿Cuál sería esta que está acá? ¿Los rayos? Los rayos son medulares, el arco cortical. Sería el arco cortical. Arco cortical y columnas de Bertin. Alrededor. Los rayos medulares, los vamos a ver acá. Fíjense esto. Esperen que se va cargando. Miren esto. Yo acá tengo médula. Miren el color, ¿no? Y miren esto. ¿Van siguiendo ahí como unos ríos? ¿Se alcanza a ver bien? Lo acerco un poquito más, pero miren. Eso que ven ahí son los rayos medulares. ¿Ah? Se ve lindo. Se ve lindo. Usen esto para estudiarlo. Bien. Acá, ahora vamos a ver, esto va desembocando en una lámina cribosa y acá tenemos el cáliz. Lo que pasa es que en el mono hay uno solo. Nosotros tendríamos acá el cáliz menor que después se va juntando con otros para hacer un cáliz mayor y después terminar en la pelvis renal. Acá el monito tiene solamente un cáliz que sería supongo que se llamará pelvis renal directamente. La verdad que no sé nada de monos, obviamente, pero la histología es igual y nos sirve. Bueno, voy a volver acá para ver ahora qué estructuras voy a tener que estudiar de este riñón, porque hasta ahora estamos medio en la anatomía, Recién empezamos como a describir la primera parte histológica, ubicándonos en qué es lo que tenemos que mirar, pero lo que a nosotros nos interesa es la estructura histológica, o sea, ok, todo eso que está dentro del riñón y que yo lo puedo ubicar aparte en corteza, aparte en médula, ¿de qué está hecho? ¿Cuáles son los tejidos fundamentales que lo están formando? Como ven ustedes acá, hay un sistema de conductos. Cuando yo miro un preparado histológico y lo voy a ir acercando cada vez más, chicos, todo lo que ven acá
son conductos, fíjense. Conductos, y estas estructuras más raras, que ahora vamos a ver qué son, que no puedo decir que esto es un conducto, pero miren después todo lo demás. ¿Ven que son todos conductitos que tienen luz? ¿Mm? Bueno, el riñón está hecho de conductos, más estas estructuras que es donde todo se inicia. Esto es el filtro. Cada uno de estos, que se llaman corpúsculos renales, que ahora vamos a ver, es el filtro. Todo lo demás son no meros conductos que hacen pasar solamente ese ultrafiltrado del plasma, sino que ahí la orina se va a ir formando por medio de absorción, reabsorción de diferentes sustancias, que eso lo van a ver en fisiología, pero nosotros vamos a ver cómo están constituidos histológicamente cada uno de esos conductos. Muy bien. Entonces, todo el cuento empieza acá. Ahí hay alguien que tiene abierto. ¿Alguien quiere hablar? Porque alguien tiene abierto el micrófono y se escucha un ruido raro. Ahí está, perfecto. Bien. Entonces, fíjense, todo va a empezar acá, que es el corpúsculo renal. Acá les marca que hay dos tipos de corpúsculos renales, uno que se llama cortical y el otro yuxtaglomerular. Olvídense de esos nombres, es por la distancia a la médula que los separa uno del otro, para nosotros no tiene importancia. Pero estos corpúsculos renales se continúan con estos túbulos, fíjense que esto parece un juego de mi nena, que van desembocando en un tubito mayor que va a terminar en la base de la pirámide de Malpighi. Es formando un conducto que se llama conducto colector. Y ahí es donde va a empezar a fluir toda esta orina hacia los cálices menores y después cálices mayores. Vamos a ver cómo está constituido, y esto es pregunta de examen, el corpúsculo renal, porque esto es la unidad funcional del riñón, porque es donde realmente empieza todo, es donde se va a filtrar esa orina. Este es el corpúsculo renal. Acá obviamente que tenemos un montón de detalles, esto es como si lo viéramos con una microscopía electrónica. Nosotros obviamente que en el óptico vamos a ver muchísimo menos detalle, pero tenemos que ver qué partes tiene este corpúsculo renal. Esperen que se los quiero mostrar primero en otro. Espérenme, porque hay un dibujito que me gusta más. Acá, este. Porque quiero que vean primero una cosa antes de entrar en más detalle. Miren este dibujito. Se ve bien ahí, ¿no? Sí, sí. Bien. El corpúsculo renal, lo primero que tenemos que decir que es una estructura que tiene un contenido particular. Ahora vamos a ver qué es el contenido y cómo está delimitada esa estructura. Esta estructura tiene dos polos. Un polo que se llama vascular y un polo que se llama urinario. El polo vascular, fíjense esto que es un poco raro. Tiene dos arteriolas que penetran al corpúsculo renal. La arteriola aferente, que como es aferente lleva sangre, y la arteriola eferente, que como es eferente saca la sangre. Acá yo no tengo arteriola capilar vénula. Acá tengo arteriola capilar arteriola. ¿Ok? ¿Por qué pasa esto? Porque yo acá no tengo que hacer un intercambio gaseoso. Acá tengo que filtrar la sangre. Entonces yo no necesito que la sangre, de hecho no tengo nada acá para que se oxigene o desoxigene la sangre. Esto sirve para otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces yo acá no puedo poner una vénula después. Tengo que tener sí o sí dos arteriolas, porque sigue siendo sangre arterial. Lo que pasa es que es una sangre arterial que va a estar más limpia, vamos a decir, porque acá muchos desechos, las cosas que pueden salir por orina, se van a acumular en este espacio que está acá para después salir por el polo urinario. ¿Ok? Entonces,
pregunta de examen, ¿qué podemos encontrar en el polo vascular? La arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Ok? ¿Cómo se comunican estas dos arteriolas? Por capilares. O sea que voy a tener una arteriola aferente, se forma el capilar y otra vez se forma la arteriola eferente. Ese capilar, ese ovillo capilar, porque está como todo enmarañado adentro del corpúsculo renal, es un tipo de capilar fenestrado. Pregunta de examen también. Pero no solo es fenestrado. Fíjense que acá se ven como otras células que están como abrazando a esos capilares. ¿Por qué necesito esto? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué necesito un capilar fenestrado primero y por qué necesito... Ay, pero ¿qué? ¿Para filtrar la sangre? ¿Para qué? ¿Perdón? ¿Para filtrar la sangre? Bien, para... Uy, acá. Pero como que es una depuración. Claro, pero eso no lo podría hacer solamente con el capilar fenestrado yo. Y por ahí tiene una presión, ¿no? Yo vi que Ross decía que tenía una presión. Claro, está muy bien eso. Por eso acá hay un sistema arterial y no es venoso. Yo acá la tengo que controlar perfectamente a la presión. ¿Qué pasa si yo no controlo la presión acá? ¿Qué pasa en los pacientes hipertensos, de hecho? ¿Qué le pasa al riñón a los pacientes hipertensos? ¿Alguno tiene un abuelo hipertenso? ¿Alguno es hipertenso? No, no sé. Yo estoy ahí, o sea, en cualquier momento, si sigo con este estrés, me hipertenso. No, bueno, pero todos tenemos abuelitos que tienen algún grado de hipertensión y el médico les dice, controle la presión, y el abuelo te dice, ay, pero yo con 150 estoy bárbaro. ¿Y qué le dice el Aumenta médico? la presión y se hace la rotura de los capilares. Exactamente, exactamente. Ay, perdón, no escuché. Que el aumento de presión le va a hacer mal a esos capilares que están después. Entonces, cuando un paciente es hipertenso, si no tiene bien controlada esa presión, va a terminar en una insuficiencia renal. ¿Mm? Por eso es tan importante controlarla. El paciente hipertenso piensa que uno, como médico, le quiere controlar la presión para que no haga un ACV isquémico, para que no haga un pico de presión que le rompa una arteria del cerebro. Eso es lo que tiene miedo el paciente hipertenso. Pero en el crónico, en el que la tiene, y la verdad que come con mucha sal, come cualquier porquería, y la medicación la toma, y más o menos la toma, no se controla mucho. Claro, no te hace grandes picos de presión, pero la tienes sostenidamente alta. Muy alta no, pero sostenidamente alta, un 150, por ejemplo. Entonces eso paulatinamente va dañando los capilares del glomérulo. O sea, lo que nosotros decimos glomérulo renal es justamente este ovillo capilar. Me daña el glomérulo renal. Ay, paren que yo estoy hablando y no les estoy mostrando nada. Acá. Va dañando este glomérulo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo les dije acá, este capilar es fenestrado. ¿Dónde encontrábamos nosotros capilares fenestrados? ¿En qué otros órganos habíamos nombrado que había capilares fenestrados? ¿En el riñón? Bueno, sí, acá estamos en el riñón. Perdón, en el hígado, perdón. No, en el hígado no teníamos fenestrados, ahí teníamos sinusoides. ¿Fenestrados en qué había generalmente? En las glándulas. Las glándulas endocrinas, excelente. Las glándulas endocrinas tienen capilares fenestrados. ¿Por qué? ¿Qué producen las glándulas endocrinas? Por las secreciones, ay, ¿cómo se dice? Las secreciones, ay, perdón, me olvidé. Hormonas. Hormonas produce, perfecto. Y las hormonas principalmente, ¿qué son? Químicamente. La mayoría son proteínas. Proteínas, no son enzimas. O sea, acuérdense que enzimas es un tipo de proteína. Proteína es todo. Las hormonas, en general, son de constitución proteica. La mayoría, después van a ver que hay otras que no. Pero muchas son de constitución proteica. Entonces,
¿qué me deja el capilar fenestrado? Que esas proteínas pasen a la sangre. Un capilar continuo que no tiene esas fenestras no me dejaría pasar las proteínas. Entonces tendría que tener algún mecanismo más complejo, que lo van a ver después en histología 2, algún mecanismo más complejo para sacar las proteínas. Sería mucho gasto energético. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Adapta unos capilares, que son los capilares fenestrados, para que tenga agujeritos que me deje pasar las proteínas. Eso sería la lógica del capilar fenestrado. ¿Cuál es el problema? Claro, porque las proteínas no son más grandes que los glóbulos rojos. No, son más chicos que No los son más glóbulos chicas. rojos. Son mucho más chicos. Acá, imagínense que sangre no debería pasar en ningún momento. Ahora después vamos a ver cuándo podemos ver sangre. Ahora después lo vemos. Acá esto, lo que tiene que filtrar, escuchen, es un ultrafiltrado del plasma, ni siquiera es un filtrado. O sea, tienen que ser agujeritos muy chiquititos. Si yo dejo solamente el capilar fenestrado, las proteínas pasarían. ¿Yo puedo dejar que pasen las proteínas? No, porque me aparece en orina, como la glucosa. Exactamente. De hecho, la glucosa pasa, pero después se reabsorbe. Un poco pasa y después se reabsorbe. Pero las proteínas, si yo las dejo pasar, tengo lo que se llama un síndrome nefrótico. Tengo un paciente hinchado, edematoso. ¿Por qué? Porque pasan las proteínas, absorben el agua, me deshidratan en el torrente sanguíneo, pero se me llena de agua el extracirculatorio sería. Entonces yo no tengo que dejar que pasen proteínas, pero por el fenestrado pasarían. ¡Upa! ¿Qué tengo que hacer yo? Achicar más los agujeritos de ese capilar fenestrado. ¿Ok? Entonces... Una pregunta, profe. Sí, decime. ¿En qué segmento del riñón se encuentran estos capilares fenestrados? Estos están en el corpúsculo renal que estamos viendo acá, que se encuentran en la corteza renal. Ah, perfecto, perfecto. Ahora lo vamos a volver a repasar. O sea, acá vamos a decir que comienza todo el sistema de filtración. Acá está naciendo la orina, vamos a decir. La estamos haciendo acá. Son pequeñas fabriquitas de orina que están en todo el riñón, muy chiquititas. Bien, entonces... Teníamos el capilar fenestrado, pero que tiene agujeros demasiado grandes y los tengo que achicar. ¿Cómo los achico? Le pongo otra célula que se llama podocito, que va a emitir pseudópodos, o sea, prolongaciones que se denominan pedicelos, que abrazan a este capilar y hacen como que van cerrando cada una de esas, parcialmente, ¿no es cierto? No todo, porque si no, no se podría filtrar. Van cerrando un poquito esos orificios que normalmente tiene el capilar fenestrado. ¿Ok? Entonces, la filtración se produce gracias al capilar fenestrado y a los podocitos. Es como que van cerrando un poquito esos orificios. ¿Ok? ¿Qué son estos podocitos? Estos podocitos forman parte de lo que se llama la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es lo que me delimita todo el corpúsculo. Pero la cuestión es que la cápsula de Bowman tiene dos hojitas. La hoja parietal, que es la más externa, que es esta que está acá, que es un epitelio plano simple, y la hoja visceral, que son los podocitos. Originalmente también son células epiteliales, pero son muy modificadas, tan modificadas y tan especializadas que tienen otro nombre, que se llaman podocitos, y fíjense que no necesariamente toman contacto con el capilar, el cuerpo, sino que lo importante es que las prolongaciones van abrazando ese capilar y cerrando esos orificios. ¿Se entiende esto? ¿Más o menos? Sí, entiendo bien. Perfecto. ¿Es la única función de los podocitos? ¿Ayudar a cerrar las fenestras? Sí, no es menor. De hecho, sí. Vas a ver después en anatomía patológica
que hay patologías que son autoinmunes que afectan a los podocitos, donde vos vas a tener podocitos alterados, o sea, que no cumplen su función, y lo que vas a tener en la clínica es proteinuria, o sea, proteínas en la orina, debido a que esos agujeritos están más grandes. Ya es una función súper importante. O sea, es como que el podocito forma una barrera. La ruptura de esa barrera, digamos, ¿no? No, es que, ¿sabés lo que pasa? Que cuando vos decís barrera, implicaría que el plasma debería atravesar el podocito y no lo atraviesa. Lo que hace es como un esfínter alrededor de cada uno de esos orificios. ¿Se entiende? Ajá. Es Sí. como que los cierra un poquito más. También obviamente va a tener un efecto, o sea, a ver, la función no es estática, no es que siempre va a estar igual de cerrado, sino que tiene cierta regulación también. Es como si fuera un diafragma. Un diafragma, exactamente. Igual es como una pared. Es como una pared, como un filtradito, como una red. Imagínate, claro, sí, pero ojo, que estos son dibujos, imagínate como que vos tenés un redondelito y te lo tapa parcialmente. Imagínatelo así. Entonces, ese agujero que era más grande, me lo cierra un poquito. No es tan literal como yo les digo, sino que es más como diafragma, o sea, va a estar como alrededor. ¿Mm? Ustedes piensen eso, si yo lo tuviera solo el capilar fenestrado, las proteínas pasarían, y no pasan. O sea, pasa una cantidad mínima de proteínas, pero la mayoría de las proteínas quedan retenidas en plasma, que está bien que eso pase. ¿Mm? Entonces, necesito cerrar esos agujeros de alguna manera. ¿Quién los cierra? El podocito. ¿Ok? Recuerden esto también, que es pregunta de examen, el podocito es la capa visceral de la cápsula de Bowman. ¿Mm? Porque puede haber una pregunta, por ejemplo, que diga, ¿cómo se denominan las células de la capa visceral de la cápsula de Bowman? Podocitos. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo decir una cosa que otra, pero tienen que saber justamente que es lo mismo. En cambio, la capa parietal es lo que me delimita todo el corpúsculo. O sea, la capa parietal del espacio de Bowman, que es un epitelio plano simple, me limita el corpúsculo renal. ¿Se entiende? Vamos a verlo acá. Vamos a verlo uno más de cerca. Esperen que se cargue. Profe. Sí. Yo acá hice un cuadrito, pero bueno. Nefrona, porque tengo nefrona, corpúsculo renal, después la cápsula de Bowman y los ítems, pero la nefrona en sí, ¿qué sería? Ahí te la muestro. La nefrona es el corpúsculo renal más conductos. Acá está. Ay. Todo esto es la nefrona. Corpúsculo renal, más túbulo proximal, asa de Henle, túbulo distal y colector. También es el conjunto. El conjunto de todos los túbulos que ahora empezamos a ver uno por uno se les llama nefrona. Listo. Pero quiero aprovechar para recordarles esto. Corpúsculo renal y el glomérulo renal es el ovillo capilar. Les digo porque a veces confunden glomérulo. Es lo que está en el centro del corpúsculo. O sea, los capilares fenestrados forman el glomérulo renal. Porque a veces lo toman como que es lo mismo corpúsculo renal que glomérulo renal, pero no. Lo que ustedes tienen que aprender la estructura es del corpúsculo renal y dentro del corpúsculo está el glomérulo. ¿Ok? Me fue una pregunta. Sí, dígame. ¿Se puede decir que el corpúsculo renal se encuentra limitado por los podocitos? ¿O no? No, ¿por qué? Porque los podocitos, te lo muestro en esta, mira, está limitado por la parietal de la cápsula de Bowman. La parietal, o sea, mira, la cápsula de Bowman tiene dos hojas, una parietal y una visceral. La parietal es la que delimita el corpúsculo renal.
La visceral, no, la visceral está por dentro. La visceral es la que está formada por podocitos que están en contacto con los capilares. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto, ahora sí, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, todo eso que les mostré, muy lindo, ay, cuántos detalles, que lo van a tener que decir en el examen, se ve así, chicos. O sea, no, nada que ver. A ver, alcanzan a ver, estoy en lo máximo, ¿no? Ah, no estoy en lo máximo. Lo voy a agrandar lo máximo posible. Uy, voy a tardar. Acá, ya se carga. ¿Qué epitelio es este? Plano simple. De acá a la China, un plano simple. ¿Y qué es? Si todo esto es el corpúsculo renal, esta es la capa parietal u hoja parietal de la cápsula de Bowman. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Yo veo los dos polos acá. No, yo qué sé. Yo lo que supongo que por acá está el polo vascular, porque fíjense que los capilares, o sea que todo esta maraña de células que ahora vamos a ver qué son, es como que están muy cerquita de acá, entonces yo supongo que por acá debe estar el polo vascular. Profe, esos núcleos son el núcleo de los podocitos, ¿no? Ah, bien, eso es lo que quería llegar. Acá estoy viendo varios núcleos. Acá estoy viendo núcleos de 3 células diferentes. Estoy viendo, por un lado, y lo primero que se tienen que acordar antes de los podocitos, que estoy viendo los núcleos de los capilares. Fíjense, esto que veo acá, les muestro este porque se ve bien, esto es un capilar. Fíjense, ahí adentro hay un glóbulo rojo, esto es un plano simple y esto es una luz. Esto es un capilar. Entonces, esta célula que están viendo, este núcleo que están viendo acá, es endotelio. ¿Ok? Después están viendo otras células. Algunas son un poquito más oscuras y otras son un poquito más claras. En general, las que son más oscuritas son los podocitos. ¿Es seguro que esto que yo marco acá es un podocito? No. No, ¿por qué? Porque acá tengo otro tipo celular que se los voy a mostrar acá. Fíjense, estas células celestes que están acá son lo que se llaman células mesangiales. Mesangio intraglomerular, estas que están acá. Intraglomerular, o sea, es células mesangiales que están adentro del glomérulo. ¿Para qué sirven estas células mesangiales? No está totalmente definido su función, pero sí se sabe que son células que fagocitan, o sea, tienen capacidad fagocítica para ciertas sustancias que se pueden estar filtrando y que podrían ser dañinas. ¿Ok? Entonces actúan como fagocitos. Son muy importantes en la patología porque hay un grupo de enfermedades que es por alteración de las células mesangiales. Lo van a ver cuando vean la parte renal en anatomía, o sea, en anatomía patológica, la patología renal, van a ver que hay patología del mesangio glomerular y ustedes van a saber, corpuscular, que van a saber que está acá. Entonces, estas células son mesangiales. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, acá yo no sé bien de qué son estos núcleos, pero yo estoy segura que son de 3 tipos celulares. Digo, no sé cuál es cuál, porque me di cuenta fácil, pero esto está aumentado un montón de veces. Ustedes en el microscopio óptico a 40 por no lo van a ver tan grande. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Acá se ven 3 núcleos celulares, o sea, núcleos celulares de 3 tipos de células. Del endotelio, de los podocitos y del mesangio. Esto es pregunta de examen oral muchas veces. ¿Qué se encuentra adentro del corpúsculo renal? O sea, ¿qué células podés identificar? Bueno, hay 3 tipos de células. Después que vos la puedo identificar o no al microscopio óptico es otro cuento, que no se toma acá.
Pero sí tenemos que saber que esos núcleos podrían corresponder a cualquiera de esas. Por ejemplo, acá miren, acá hay otro capilar y esto se ve que es una célula endotelial. Pero después, por ejemplo, miren acá, y acá está todo medio mezclado, y yo sé que esto es un capilar, pero ¿cuál será el núcleo? ¿Será alguno de esos? No sé. ¿Se entiende? A veces no es tan fácil delimitarlo. Por ahí después en algunos, de hecho creo que tengo alguna diapo donde está bien marcadita, no, en esta me parece. Acá. Este es otro de los, fíjense, otro de los atlas que yo les recomendé. Entonces acá les marca los capilares. Y por acá, bueno, eso, ahí la célula endotelial porque está alrededor del capilar, células mesangiales, les marca esta, y la verdad que a veces es más difícil saberlo. O sea, ustedes sepan qué es lo que qué es lo que yo puedo encontrar, más allá de que las puedan identificar o no. ¿Queda más o menos claro eso? ¿Sí? Sí, esa parte de la célula ahí me dejó un poco así. ¿Qué es esto? Un poco. Bueno. No sé cómo me quedé en verdad, pero mareada. Bueno, reléanlo y cualquier cosa me lo preguntan la semana que viene. Pero a veces no es tan fácil identificar todas las células que deberíamos ver. Ustedes lo que tienen que tener claro es qué es lo que debe haber. ¿Ok? Después será problema del patólogo identificar cada una. No va a ser problema de ustedes si no hacen patología, pero ustedes tienen que saber qué es lo que hay. ¿Por qué tienen que saber qué es lo que hay? Porque cada una de estas células es asiento de diferentes patologías. Hay enfermedades, recién les dije, enfermedades autoinmunes que atacan a los podocitos. Hay enfermedades, algunas autoinmunes y otras no, que atacan al mesangio. Y de hecho hay enfermedades donde el mesangio empieza a proliferar, o sea, a dividirse mucho, y me termina como aplastando, vamos a decir, a todas las demás células y ese glomérulo no puede filtrar más. Por lo tanto, yo tengo que saber que ahí adentro hay mesangio. Y después tengo que saber que hay capilares, porque también sé que hay patologías que no son específicamente del riñón, como la hipertensión, que me puede afectar esos capilares. Entonces tengo que saber que ahí puede, que yo tengo ese tipo de capilar y que puede ser afectado por la presión. Su función por ahora, su trabajo es recordar que hay esos 3 tipos celulares. Lo más fácil de identificar acá es la hoja parietal, porque la hoja parietal, aparte como yo tengo acá un espacio que se llama espacio de Bowman, que me lo separa de este ovillo capilar más las otras células, es bastante fácil identificar un epitelio plano simple ahí alrededor. Entonces esto, fíjense, yo lo puedo ver a la distancia, fíjense que yo voy achicando, sin embargo, para que se cargue, voy a poder identificar los corpúsculos renales bastante bien. ¿Ven que hay corpúsculos? Si hay corpúsculos, ¿estoy en corteza o estoy en médula? Corteza. Corteza. Bien, corteza. Acá están pasando unos rayos medulares, por ejemplo, ¿ven? Rayos medulares, y acá sé que estoy en corteza. Fíjense que donde hay rayos medulares, no hay corpúsculos. O sea que era verdad lo que les dije al principio. Fíjense los corpúsculos renales. ¿Puedo identificar todo el corpúsculo renal? No. Quiero ver acá si... a ver. Acá, cuando ustedes marcan estos, les identifica como los más lindos, digamos. Quiero ver si algunos se ven los 2 polos. Así se los muestro. Fíjense. ¿Qué vemos acá? ¿Qué es esto? ¿El podo urinario? No. La arteriola. Una arteriola, exactamente. Yo dije muy rápido, el polo urinario no, porque yo sé algunas cosas que ustedes todavía no saben.
Acá hay un epitelio plano simple, fíjense. Son células planas. Ahora, cuando veamos cómo es el conducto proximal que nace en el polo urinario, se van a dar cuenta que no es así. Entonces, el polo urinario debe estar por este lado, no se ve acá, pero debe estar acá. Esto es una arteriola y esta también es una arteriola. Y fíjense esto, ahora vamos a ver qué es. ¿Cómo son estas células? Yo les digo, es una arteriola, y ustedes me dicen, pará, ¿con esos núcleos? ¿En serio? ¿Y qué? ¿Esos núcleos son cilíndricos? Estos, sí, son células altas, les dicen. En realidad es como... es Sí, alta, cúbico. verdad, lo leí así. Claro, es más tirando un cúbico. Fíjense que los núcleos son bien redondos. Con vellosidades, ¿no? No, eso después, eso después. Esto que yo les estoy mostrando acá no es un conducto, esto es una arteriola que tiene estas células raras solo en un pedacito. Aprovecho, ahora después vamos a volver, pero fíjense esto y recuérdenlo. Esperen que voy a mirar la última, a ver si me aparece el polo urinario. Y ya les muestro todo. No, no hay polo urinario. Bueno, no importa. Es muy difícil, chicos, encontrar igualmente, imagínense, un corpúsculo que tenga todos los polos. Es como bastante raro. Porque son cosas muy chiquitas que uno las va cortando como puede, ¿no es cierto? Entonces, vamos ahí. Acá, este quería. Ahí. Fíjense. No, ¿qué les quiero mostrar? Acá. Bueno, entonces, hasta ahí vimos todo el corpúsculo renal. Ahora lo que tenemos que empezar a ver es qué es lo que pasa cuando empieza a salir ese corpúsculo. Y acá les tengo que hacer una aclaración. Fíjense esto. En los libros más nuevos, ustedes díganme los que ya leyeron algo, a ver cómo los tienen en sus libros. Pero en los libros más nuevos les va a decir que tienen un túbulo proximal que tiene una parte contorneada y una parte recta. Luego el asa de Henle. Y luego el túbulo distal que tiene una parte recta y otra parte contorneada. ¿Ok? Esos son los libros más nuevos. En los libros más viejos les dice que en el polo urinario comienza el túbulo contorneado proximal. Y después se continúa con el asa de Henle, que tiene una porción gruesa, una porción delgada y luego otra porción gruesa. Y eso se continúa con el túbulo contorneado distal. Las dos cosas que dije es lo mismo, lo que pasa es que les hace cortes y las llama distinto. Como yo sé que no pusimos un solo libro y que sé que cada uno estudia de donde quiere, en el examen, cuando se le pide alguna de estas estructuras, está aclarado de qué estamos hablando. Pero si ustedes tienen duda en el examen, pregunten. ¿Es lo mismo esto que esto otro? O sea, ¿es lo mismo la parte recta, perdón, la parte gruesa del asa de Henle que el proximal recto? ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. Porque después, histológicamente, obviamente va a ser igual. Profe, yo puse una delgada y una gruesa. ¿De qué? ¿Cómo? De la asa de Henle. ¿En tu libro tenés asa de No, Henle? yo hice, mi apunte está así, una delgada y una gruesa. Bueno, pero ¿vos de dónde sacaste tu apunte? Y fui entendiendo eso de varios lados. Vi algunas cosas en el Ross, otra cosa en el Génesis y también un apunte de un amigo. Entonces... O sea que vos, a ver, lo que tienen que tener claro es que los que van a usar asa de Henle gruesa y delgada,
están usando una idea un poco más antigua, ¿ok? No está mal porque están los libros. Los que No, tienen... pero el Ross dice segmento delgado del asa de Henle. Claro, es segmento delgado, no dice. Ah, Es lo mismo, chicos. O sea, van a Sí, encontrar 10 millones de palabras distintas. Yo me confundí cuando decía segmento delgado. Yo dije, a ver, ¿qué, el segmento cómo es? Entonces ahí en el Génesis ya no decía segmento. Y yo dije, no, a ver, ¿cómo está? Entonces ahí fui a buscar a otro lado para entender más simple, qué sé yo. Bueno, yo les voy contando y después ustedes pónganle el nombre que quieran. Bueno, no el que ustedes quieran, no le van a poner Pepe. No, o sea, adáptenlo, pero sepan eso, que en los libros más nuevos se les dice túbulo proximal tanto al contorneado como al recto. Entonces, el túbulo proximal se divide en una porción contorneada y una porción recta. Y el distal lo mismo. Y como asa de Henle les queda solamente lo que antes se llamaba asa delgada de Henle. ¿Se entiende? O sea, los finos y los gruesos son los tubos. Los tubos serían ascendente, descendente, fino y grueso. La Y lo parte contorneado es lo de claro, arriba. la parte recta. La Exacto. parte recta, exacto, sí. En eso ha cambiado. No sé si son versiones, no sé, españolas, latinoamericanas, diferentes, pero he notado que en los libros más nuevos, las versiones más nuevas de los libros, de hecho yo tengo un Génesis viejo que era como ustedes dicen, o sea, la porción gruesa del asa de Henle, ascendente o descendente, y la porción delgada. Pero esto lógicamente no cambia. Yo en el examen traté de aclararlo por las dudas que hayan leído cualquiera de las dos bibliografías, ¿ok? Pero no se hagan problema por eso. Bueno. Entonces, empezamos con la nefrona, ya el corpúsculo lo vimos, entonces le quería mostrar acá. Glomérulo, túbulo proximal. El túbulo proximal, acá yo lo puse como en las versiones más nuevas, presenta dos regiones, la contorneada y la recta. No me interesa mucho porque después histológicamente es exactamente igual. Todos los conductos que ustedes vean van a ser de epitelio cúbico simple, excepto la parte delgada, o sea, el asa de Henle o el asa delgada de Henle, que es epitelio plano simple, ¿ok? Es epitelio plano simple. Todo lo demás es cúbico. ¿Qué diferencias hay entre esta parte, en la proximal y la distal? Que la proximal tiene microvellosidades, que la distal no tiene. Esto se ve al microscopio. No es necesario que lo encuentren. Ahora les voy a mostrar un truquito para darse cuenta. Pero sí se tienen que acordar que están esas microvellosidades. ¿Por qué? Porque la primera porción, o sea, ese conducto proximal, tiene que reabsorber un montón. ¿Por qué? Se filtra muchísima sangre. Imagínense que al riñón penetra la arteria renal. Profe, Sí. ese sería el epitelio cúbico simples con las vellosidades que había dicho, ¿no? Microvellosidades. Microvellosidades, sí, sí. ¿Sí qué? ¿Qué me preguntabas de eso? Sí, ahí son esas células que habíamos dicho, ¿no? No, Cuando las mostraste altas no. Esas altas no. Ahora vamos a ver qué son esas altas. No, las microvellosidades las vamos a ver acá, miren. Se las muestro. Fíjense. Estos conductos de acá son todos proximales. Si ustedes ven la luz, ¿ven que está como sucia? Que, miren acá, ¿vieron que no está bien delimitada la luz? Que yo no puedo trazar una raya. ¿Se ve eso? Y miren Sí. estas. La luz está muchísimo más limpia. ¿Ah? En cambio la luz está, fíjense, parece como que estuvieran rotas las células. Bueno, esas son las microvellosidades. No se ve como el ribete en cepillo de las células intestinales, por ejemplo, que se ve mucho más limpio. Acá las microvellosidades se ven así. Entonces yo me puedo dar cuenta, nadie les va a preguntar eso, para que jueguen en el práctico, ¿no? Yo me puedo dar cuenta que esto es un túbulo contorneado proximal por ciertas características de la célula y de la luz.
Las células tienen microvellosidades que no las veo directamente, pero las veo o las asumo porque el borde no se ve perfecto, no se ve limpio y se ven como partes de las células que se están yendo hacia la luz. ¿Mm? Además, estas células tienen mayor citoplasma. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque están bastante separadas unas de otras. ¿Ok? Son células más grandes, fíjense. Yo no puedo delimitar la célula porque la membrana plasmática no se ve. Pero sí me puedo dar cuenta que, fíjense, comparen este conducto con este. ¿Qué le pasa a este otro? ¿Tiene más o menos células? Más células. Más células. Las células son mucho más chiquitas, fíjense que están más juntas. O sea que hay menos citoplasma. El núcleo es más o menos igual. Eso sería una arteriola, ¿no? Esto no, porque para arteriola tendrías que tener un epitelio plano. Acordate que todo lo que es vascular tiene endotelio, que es epitelio plano simple. Esto es un conducto, un túbulo, perdón, distal. ¿Ok? Estos son proximales y este es distal. Vamos a buscar por otro lado, a ver que se vean más. Distal, distal, proximal. Acá hay algo que se cortó medio en el costado. Proximal, 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 distal, distal. ¿Se entiende? ¿Se ve esa diferencia? Profe, a ver si entendí bien. ¿Está bien que hago preguntas así mientras estamos Sí, ¿por qué no va a estar bien? Esto, chicos, yo ya lo sé, es para que ustedes lo sepan, así que pregunten todo lo que quieran ahora. uno está con epitelio cúbico simple con microvellosidades y el otro simple pero bajo, ¿no? O sea, una célula está más alta por la microvellosidad. No. Los dos tienen cúbico simple. El proximal tiene microvellosidad y el distal no. Además de eso, las células del proximal son más grandes, tienen más citoplasma. Por eso uno ve los núcleos más separados. En cambio, las células del distal son más pequeñas. Y por eso se ve más células, ¿cierto? Exactamente. Bien. O sea, a un mismo diámetro veo muchísimas más células. Exacto. No se los vamos a preguntar, no es algo que, eso me cambia la vida de médico. No, para nada. Se los muestro porque justo estoy acá, esto si no es una cuestión del práctico, no del teórico. Pero en los online, como puedo mostrarles esto, a mí me encanta. A mí me gusta más dar práctico que teórico. Pero bueno, aprovecho y se los muestro así después lo buscan. Pero nada, o sea, ustedes acuérdense que tanto el proximal como el distal tienen epitelio cúbico simple, pero la diferencia entre los dos es que el proximal tiene microvellosidades. Esa es la gran diferencia. Y obviamente, si tiene otra cosa, se va a ver distinto al microscopio. Así que eso recuérdenlo. Voy a volver acá para hablar un poquito del asa de Henle. El asa de Henle, de vuelta, la parte gruesa sería como el recto acá. Es lo mismo. Pero el asa delgada es un epitelio plano simple. Entonces esto va a ser muy parecido a un capilar. Ahora les voy a mostrar cómo se ve. Acá en el medio va a ser, otra cosa, la voy a encontrar en médula, esta parte la encuentro en médula. En corteza, acuérdense que yo voy a encontrar el corpúsculo y los contorneados. Todo lo demás lo encuentro en médula. Hay partes de la médula donde es un poco más fácil, vamos a decir, ver las asas de Henle. Pero igual me lo puedo confundir con un capilar tranquilamente, porque como en una parte de la médula que se va todo hacia el centro, las asas de Henle van a correr paralelamente a capilares. Entonces voy a tener entremezcladas asas de Henle y capilares. Entonces, a veces los puedo identificar, a veces no. Ahora después les muestro un truquito a ver si se ve donde se puede identificar una asa de Henle de un capilar. Entonces, asa delgada de Henle, epitelio plano simple. Cuando otra vez vuelvo a subir por el distal, acá, todo esto, tanto el recto como el contorneado, cúbico simple,
más bajo, ¿no? Las células más chiquitas y sin microvellosidades. En cuanto a las funciones, nosotros no se las vamos a tomar, pero acuérdense que eso sí se lo pueden preguntar. ¿Por qué tiene microvellosidades el túbulo contorneado proximal? El túbulo proximal en general, tanto el contorneado como el recto. Porque su función principal es reabsorber toda el agua que se está filtrando de más. Porque la idea del riñón no es reabsorber el plasma porque, filtrar el plasma porque sí. Uno filtra el plasma para que las partículas no deseadas, lo que se tiene que excretar realmente, quede en esa parte del líquido. Pero como lo que les decía antes, yo acá tengo, entrando al riñón, una de las arterias más importantes en cuanto a diámetro del cuerpo, que son las arterias renales, una para un lado, otra para el otro, que son ramas de la aorta. Vienen con una gran presión y vienen con un gran volumen de sangre, que es necesario porque yo tengo que filtrar la sangre muy rápido. Yo voy filtrando a una velocidad muy grande, se va filtrando justamente, o sea, se va produciendo un montón de ese ultrafiltrado del plasma, pero si yo no reabsorbo parte de ese líquido, me deshidrato. Tendría que estar tomando muchísima agua y tendría que estar orinando casi todo el día. Entonces, la primera parte de ese túbulo, o sea, el proximal, tiene las microvellosidades para reabsorber mucha agua. Entonces, por eso tiene las microvellosidades. El asa de Henle delgada, lo más importante que tiene, y esto lo van a ver bien en fisiología, es controlar qué tan concentrada va a ser esa orina, concentrada o diluida. Entonces, van a ver después en fisiología que van a actuar acá tanto circunstancias físicas, cantidad de sodio, cantidad de otros iones que van a estar en la sustancia extracelular. Entonces acá se va a determinar, y hormonas, y acá se va a determinar cuán concentrada va a quedar la orina al final. Y por último, el epitelio del distal, su función principal es reabsorber sodio. Obviamente que no lo hace de manera no regulada, o sea, no es que absorbe todo el sodio. Acá, de acuerdo a qué cantidad de sodio nosotros hayamos consumido y a qué nivel está la presión arterial, va a reabsorber más o menos sodio. Acá después van a ver que hay una tendencia genética, vamos a decir, o sea, hay algunas cuestiones genéticas que hacen que estas células puedan no reabsorber bien este sodio, y esto es lo que se asocia con tendencias a tener presión arterial o no. Cuestiones, no son problemas genéticos, sino características genéticas de ciertas personas que hacen que estas células no se comporten quizás como deberían comportarse. Uy, me golpeé. Y a nivel del túbulo colector, que creo que no se los puse acá. Ah, no, acá se los puse. Ahora les voy a hablar del aparato yuxtaglomerular. Y a nivel del túbulo colector, que es el final, también vamos a reabsorber agua, pero acá lo vamos a hacer más que nada regulado por ciertas hormonas, como por ejemplo la hormona antidiurética. Nosotros tampoco vamos a ver la regulación hormonal, pero sepan que todavía hay reabsorción de agua acá de acuerdo a hormonas que se van a secretar sensando otras cosas del cuerpo, tanto la presión como el volumen que tenemos en sangre. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, no hemos tomado agua, fíjense lo que pasa a la noche. Uno está 8 horas sin tomar agua. ¿Cómo es la orina cuando yo me levanto? La primera orina de la mañana. Oscura. Oscura, ¿qué significa eso? Que está súper concentrada. ¿El riñón dejó de filtrar? No. El riñón filtra siempre exactamente lo mismo. ¿Por qué no hacemos pis si se concentra? Porque se reabsorbe más líquido. ¿Por qué? Porque no estamos consumiendo. No solo pasa la noche, pasa, no sé, cuando ustedes estén de guardia, estén 12 horas que no tienen ni tiempo de tomar agua, cuando tomen un poco de agua y se vayan a orinar, esa orina va a estar más concentrada.
porque se reabsorbió todo lo que se podía acá, porque se había censado que el volumen de sangre, que depende en parte de lo que nosotros consumamos de líquido, estaba bajo. No son cosas muy bajas, pero son apenas algunas regulaciones que van haciendo. También por el consumo de sal y también por otras cuestiones hormonales que después van a ver en fisiología. ¿Ok? No tienen que saberse la función, pero sí recuerden que la función más importante del proximal es la reabsorción de agua, por eso hay microvellosidades. Después en todos los otros se van reabsorbiendo diferentes sustancias. Más de las que yo les nombro acá, pero bueno, no era la idea nombrarlas a todas. ¿Estamos hasta acá? ¿Más o menos? Sí, es un poco más complejo, parece. Es muy complejo. Por eso, a ver, no crean que ustedes van a apagar la cámara hoy, se termina esta clase y entendieron riñón. Tómenlo como una clase para comenzar a leerlo y después cualquier cosa me preguntan la clase que viene y lo volvemos a repasar cuando estemos en la clase presencial sin ningún problema. Lo que pasa es que tienen que estudiarlo también y hacerse sus propios apuntes para ver qué es lo que no entienden de acá. Bueno. El tubo colector es epitelio simples. ¿Plano? Cúbico. Lo único que es plano, piénsenlo así, todos los túbulos son cúbicos simples, excepto el asa, ay, me atraganté con yerba, excepto el asa delgada de Henle, que es plano simple. ¿Ok? Así no se van a equivocar. Todo cúbico simple. Y de hecho, mírenlo acá. Todo cúbico simple, chicos. ¿Ven que son todos los núcleos redondos? Por donde yo miro hay núcleos redondos. Les voy a mostrar. A ver. Les quiero mostrar un asa de Henle. Esperen que se cargue. ¿Ven que acá todavía es cúbico? O sea, veo un montón de cúbicos simples. Miren. ¿Este qué epitelio es? Plano simple. Este es plano simple, pero es un asa de Henle. ¿Qué es eso? Glóbulos rojos. No es un asa de Henle, es un vaso. Acá también tengo otro vaso. Entonces, yo para ver un asa de Henle... ¿Cómo es ese corte ahí? Acá estás viendo médula, fíjate, estás viendo acá. O sea, es el mismo corte que estábamos viendo, lo que pasa que en la médula, como en la médula la idea es irse uniendo todos estos túbulos para desembocar, mientras yo hablo voy buscando acá, para desembocar eventualmente en la pelvis renal. Entonces por eso, acá esta es la cribada, ahora vamos a ver. Entonces empiezo a ver los conductos, la parte más distal de los conductos. Entonces acá yo voy a ver colectores, asas de Henle y las partes rectas también. O sea, eso es lo que yo debería ver en una médula. Lo que pasa es que el asa de Henle, al ser muy finita, a veces es bastante difícil de reconocer. Yo acá tendría que buscar, por ejemplo, acá, esto es una asa de Henle. Ahora les digo por qué estoy segura. ¿Ven esta? Miren el epitelio. ¿Ven que es plano simple? ¿Se ve? Comparen eso con esto. Ahí yo veo células cúbicas y acá son planas. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, pero incluso es todo muy similar. Bueno. Color, Bueno, sí, pero a ver, yo esto se los estoy mostrando acá, no quiere decir que ustedes vayan al microscopio y lo vean, ¿eh? No se preocupen. Pero estoy aprovechando este recurso que tenemos y ustedes lo pueden ver en sus casas también.
eso es un asa de Henle, no es un capilar, porque en el medio tengo esto. ¿Ven que acá se ve rosita? Sí. Bueno, son depósitos que se van haciendo por el preparado histológico, por supuesto, no es que pasen en la realidad. Si yo acá viera glóbulos rojos, digo, bueno, esto debe ser un capilar, un vasito finito, algo. Pero acá veo estos depósitos, es como una decantación seguramente de la orina que estaba adentro del conducto, y eso me permite, a ver, no identificar con certeza, porque nunca tengo certeza total, pero estar más segura que esto es un asa de Henle. ¿Mm? Entonces la que está a tu derecha abajo también puede ser una asa de Henle. ¿Esta decís? No, más abajo, casi en la puntita. ¿Por acá? Sí, ahí, más arriba, un poquito más arriba. Esa. Ay, esto, ojo que acá, Sí. esto es cúbico, fíjate. Fíjate el núcleo cómo es. Esto, Sí. claro. Esto también. Estos son todos cúbicos. Acá yo veo epitelio plano. Acá veo epitelio plano. Lo que pasa es que a veces, acá por ejemplo, no, acá parecería que es epitelio plano. A ver, es correrse y mirar. Después jueguen ustedes y traten de buscar, pero esto acá parecería una partecita de asa Henle. Esto parece un epitelio plano, miren. ¿Mm? Podría ser, como no. Me voy a ir yendo para atrás para que ustedes lo vayan viendo. Eso que estábamos mirando. ¿Dónde estamos? ¿Mm? Estamos en médula. Esto es bien médula. Fíjense. Estábamos en la pirámide de Malpighi en los seres humanos, sería. Porque pobre mono tiene una sola pirámide de Malpighi, pero estábamos ahí. También yo podría encontrarlo en los rayos medulares, o sea, un poquito más arriba. ¿Por qué puedo encontrarlo acá? Porque como yo tengo, miren este corpúsculo renal. Está muy cerca de la cápsula, o sea, está bien en la superficie. Entonces, el asa de Henle no va a estar allá lejos, va a estar más cerca, quizás está por acá. Entonces yo puedo encontrar asas de Henle en todos lados. Después voy a tener el colector que se lo lleva más lejos. No es que el asa de Henle la voy a encontrar sí o sí cerca de la lámina cribada. No, la puedo encontrar en todos lados. Pero sepan que sí, siempre lo voy a encontrar en lo que se llama médula al asa de Henle. Les voy a volver a poner eso. Uy, nada que ver. Es un resumen de un paper. Acá, esto. Fíjense, esto para mí es esencial. Todo lo que es más rosita, bueno, y acá también, es corteza. Entonces yo en la corteza principalmente encuentro corpúsculo renal y los contorneados. Después, los conductos rectos, el asa de Henle y los colectores los encuentro siempre en médula, ya sea rayo medular o pirámide de Malpighi. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Bien, dibújenlo y les va a quedar más claro. Bien. ¿Y cómo sube del asa de Henle al distal? ¿Tiene algún movimiento o va por presión? Presión todo. No, porque es muy cortito. Es la misma presión que va teniendo de acá, no necesitas en realidad demasiada. Después, y de hecho, perdón, otra cosa que estaba pensando, no es siempre sube, porque, a ver, para que te lo cuento. No, acá te lo muestro. O sea, vos imagínate que esto está así, acá estaría entrando la renal, ¿no es cierto? O sea que el mono tiene la cabeza acá y los pies acá abajo.
Entonces sube en un momento, baja en el otro. O sea, acá la gravedad no tendría nada que ver porque podría subir o bajar o estar de costado en cualquiera de los lados. No sé si se entiende. Acá Sí, yo sí, no se entiende. necesito contracciones porque son volúmenes primero muy, muy chiquititos. Yo hablo de volúmenes grandes de sangre porque es lo que está entrando al riñón. Pero yo, de estos corpúsculos, fíjense la cantidad que... Esto es solo un corte y miren la cantidad que tengo. No sé si se llegan a ver, a verlos, acerco un poquito más. Todos los corpúsculos, o sea, esto está pasando constantemente en muchos niveles. ¿Mm? Entonces los volúmenes que se van dando ahí son pequeñitos y ya con la misma presión ya no necesito contracciones musculares ni nada. De hecho, el conducto no tiene músculo. ¿Mm? Sí, las arteriolas, y ahí sí hay mucha regulación de la presión. ¿Mm? Y con respecto a esto que decíamos de regulación de la presión, aprovecho y les muestro, y esto simplemente se los nombro, lo que es el aparato yuxtaglomerular. Se los nombro porque si quieren, a ver, paren. Háganle print de pantalla a esto porque tiene como un resumencito, pero no es un resumen que nosotros le vayamos a tomar, es simplemente para que si escuchan hablar del aparato yuxtaglomerular, sepan qué es y para qué sirve. El aparato yuxtaglomerular está formado básicamente por tres tipos de células. La mácula densa, que son células que son especializadas del túbulo distal, de una partecita del túbulo distal, células yuxtaglomerulares y células mesangiales extraglomerulares, no las intraglomerulares que habíamos nombrado acá, extraglomerulares, o sea que están fuera del glomérulo, fuera del corpúsculo, no tienen conexión con el glomérulo, que era el ovillo capilar que teníamos acá. ¿Cuáles son importantes de acá? Principalmente dos. Las células de la mácula densa, que están sensando la orina que está pasando por acá, por el túbulo distal, y las células yuxtaglomerulares, que son células altas, son células especializadas de la pared muscular de la arteriola aferente. ¿Ok? Entonces, yo tengo la arteriola aferente y la eferente. La aferente en su pared, en la parte más cercana al ingreso al corpúsculo, tiene unas células que se llaman yuxtaglomerulares, que son células musculares especializadas, especializadas en producir algunas sustancias que van a regular la presión arterial. O sea, van a regular la contracción un poquito de esto, pero a su vez van a regular a nivel sistémico. O sea, esta parte es súper importante para la regulación de la presión arterial sistémica, no solamente para la presión que viene hacia el glomérulo renal. ¿Por qué pueden hacer esto? Porque las células de la mácula densa están sensando cómo sale la orina de acá. Entonces pueden regular qué es lo que pasa a nivel sistémico con la concentración de sodio en sangre y al final con la cantidad de agua que se va a reabsorber y se va a hacer más o menos orina. No tienen que saber todo esto que dice acá. Yo se los puse porque por ahí en el libro siempre está más complicado y esto es un resumencito. Entonces por ahí como cultura general lo pueden leer y después obviamente que lo van a ver cuando vean fisiología, y esto se trata muy bien en fisiología renal. Pero ustedes para la parte de histología lo que tienen que saber es que hay un pedacito del túbulo distal que tiene células más altas que se llaman células de la mácula densa, que son células no receptoras, pero que son sensibles, vamos a decir, a la calidad de la orina que está pasando por el túbulo distal. Y además, las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la pared de la arteriola aferente
son otro tipo de células especializadas que van a estar regulando la presión arterial junto con la mácula densa. ¿Mm? Después también están estas mesangiales extraglomerulares, si se las acuerdan, bárbaro, si no, no pasa nada. Las más importantes son estas dos. Nadie los va a bochar porque no sepan esto, pero a veces es interesante porque ustedes vienen el túbulo distal con un epitelio cúbico simple y van a ver algunas que son más altas. O vienen, si alcanzan a ver en la arteriola aferente, van a ver una pared más gruesa de unas células más grandes. Entonces van a decir, bueno, ¿qué es esto? Ah, pueden ser las células yuxtaglomerulares. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá estamos más o menos? Bien. Bien. Demasiado. Bueno. Lean bien esto. Cualquier cosa me lo vuelven a preguntar, todo lo que es riñón, en la clase que viene. Rapidito. Lo que son vías urinarias, o sea, ya salimos del riñón, se formó la orina y ahora ¿para dónde van? Tienen que ir primero por el uréter para llegar a vejiga. La estructura del uréter y la vejiga son muy similares. Obviamente se van a dar cuenta, el uréter, cuando yo lo veo de lejos, o sea, cuando lo veo en el corte, en el vidrio, fíjense, veo una luz súper estrellada y una pared muy gruesa, tiene una gran pared muscular y una luz muy plegada. Esto hace que se pueda distender un montón. A veces lo necesito, a veces esto me trae algunas consecuencias muy dolorosas, por ejemplo, en los cálculos renales. Básicamente el uréter va a tener una mucosa, como todo órgano hueco, desde la luz hacia afuera voy a tener una capa mucosa de un epitelio que nosotros ya vimos de transición. ¿Cómo era el epitelio de transición? Acuérdense que el epitelio de transición, lo primero que ustedes tienen que recordar es que es un epitelio estratificado. Si yo pienso en epitelio estratificado, en el ser humano pienso en dos estratificados, en el plano estratificado y en el de transición, porque después los otros eran escasos. En cambio, estos dos son muy frecuentes. El plano estratificado lo tenía en cualquier zona que esté en contacto con el exterior o casi el exterior, piel, mucosas. De hecho, recién lo nombramos hace un ratito en uretra, porque la uretra ya está saliendo al exterior, entonces ya tiene estratificado plano. El estratificado plano era estratificado y tenía en la parte más luminal toda una especialización. ¿Para qué? Para que sea de protección y para que sea impermeable. Acá pasa lo mismo. Cuando yo veo muchas capas de células epiteliales con todas sus características, que estaban muy juntas, que tenían sistemas de unión específicos, lo que yo pienso es protección e impermeabilidad. Siempre que yo veo mucha estratificación. Y este caso es similar. Lo que pasa que yo a la vista, al microscopio óptico, lo veo justo al revés que como veo el epitelio estratificado plano. El estratificado plano, ¿dónde veo las células planas? Cerca de la luz. Exactamente. Lo más superficial, las células son más bajitas. Por eso yo digo que es estratificado plano. En cambio, en el de transición, yo lo veo exactamente al revés. Las células más grandotas son las que están en la superficie. Entonces, las células tienen más, los núcleos son más o menos todos iguales, pero la célula tiene más citoplasma en la superficie. Acá van a ver que hay diferentes estratos, nosotros eso no se los preguntamos. Simplemente recuerden que las más superficiales se les llama células en sombrilla o células en paraguas, porque tienen toda una especialización en la parte más superior. Fíjense que estos son medios de unión que ya los habíamos visto, también en otros tipos de epitelio, son zónulas ocluyentes, que es, lo que dan es justamente impermeabilidad, pero aparte tienen toda una especialización celular, o sea, intracelular del citoesqueleto, con una proteína que se llama uroplaquina, que está formando como una placa proteica que hace que aumenta la impermeabilidad de ese epitelio. O sea, yo nunca voy a reabsorber la orina. ¿Por qué? Porque la orina es un producto de excreción. Entonces yo no la tengo que reabsorber. Eso ya es algo que se filtró, no me servía
y lo descarté. Si yo lo vuelvo a incorporar en el organismo, si yo lo reabsorbo, el riñón tiene que hacer el doble de esfuerzo, o sea, no tendría ningún sentido. Entonces eso, ya quedó en la vejiga, y en la vejiga, o sea, tanto el uréter como la vejiga, el uréter me lo transporta y la vejiga me lo deja ahí adentro, o sea, es un lugar donde simplemente la orina va a estar hasta que yo vaya al baño. ¿Por qué tengo la vejiga? La vejiga la tengo porque si yo no la tuviera, tendría que ir al baño constantemente, o sea, tendría que usar pañal. ¿Es como un reservorio? Es solo un reservorio. Es solo eso. ¿Por qué? Porque el riñón no para. El riñón, tomemos agua o no, está filtrando el plasma. Entonces eso no para. Se está produciendo orina constantemente. Obviamente que la cantidad de orina final producida va a ser mayor mientras más agua tome. Que está bueno tomar agua justamente porque el riñón funciona mucho y esa orina va a ser más clara, o sea, no va a tener un gran componente de toxinas y la cantidad de toxinas va a ser siempre la misma, pero va a estar más diluida esa orina. Entonces, el riñón funciona mejor. No lo estoy forzando tanto al riñón. Pero la vejiga es obligatoria tenerla porque el riñón no para. No es que el riñón funciona de tal hora hasta tal hora, entonces yo a esa hora podría estar en el baño. No, es constante. Entonces la vejiga se va a acumular hasta que ciertos receptores de tensión empiecen a dilatar demasiado la pared y eso me empiece a dar ganas de hacer pis. Si yo eso lo ignoro, esos receptores se acostumbran y llega un momento que dejo de tener ganas. Pero eso dejar de tener ganas no es que se reabsorbió la orina, es que yo acostumbré a mis receptores y después, bueno, eventualmente si no voy al baño, el esfínter va a fallar, el esfínter, la parte consciente, o sea, el esfínter hecho de músculo estriado esquelético, que es el que yo puedo controlar para ir a orinar o no, en un momento va a fallar porque hay una capacidad limitada de orina. Nunca va a explotar solita, sino que va a fallar el esfínter y me haré pis encima. ¿Se entiende? Pero es simplemente el reservorio, no tiene otra función. Esperen que me voy a ir acá. Estábamos igual en uréter, es exactamente el mismo epitelio. El uréter tiene 2 capas de músculo liso. Ya en el tercio inferior empiezan a ser 3 capas. ¿Por qué necesito esto? Porque cuando me voy a vejiga, fíjense, el epitelio es igual, la mucosa es igual, un epitelio de transición más una lámina propia de tejido conectivo, como en cualquier epitelio, pero la muscular tiene 3 capas de músculo liso. La necesito más resistente porque acá se puede acumular mucha orina. Cuando estamos estudiando, estamos tomando mate y no queremos cortar y decimos, no, termino de leer esto y voy al baño, bueno, estamos forzando un montón a la vejiga y por eso tiene esas 3 capas musculares, para que pueda estirarse por un lado, pero para que sea resistente también al estiramiento. Y además tengo mucho músculo porque eso después también se va a contraer, porque la idea es que no quede nada de orina cuando yo voy al baño. ¿Por qué? Porque si yo dejo orina acá, esto puede funcionar como un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para bacterias de intestino que entran a través de ano. O sea, en realidad, las que están cerquitas del ano entran a través de la uretra. Por eso las infecciones urinarias son mucho más frecuentes en las mujeres que tenemos una uretra más cortita. Esto es justo un varón porque acá tenemos la próstata, pero en las mujeres la uretra es este pedacito solo, chiquitito acá. Y al estar muy cerca del ano, algunas bacterias de intestino, bacterias intestinales, pueden subir por la uretra, quedarse acá, y si yo no voy a hacer pis frecuentemente, imagínense, esto es calentito, está estancado, vamos a decir, entonces las bacterias van a proliferar muy fácil, especialmente la Escherichia coli. Entonces, por eso no hay que aguantar a hacer pis, hay que ir frecuentemente y hay que tomar mucha agua. Entonces, vejiga y uréter, fíjense, igual, excepto las 2 capas de músculo liso en el uréter y 3 capas en la vejiga.
Fíjense, acá vemos un epitelio de transición. ¿Cómo nos damos cuenta que es epitelio de transición? Veo, primero, acá está la luz, veo muchas capas de núcleo. No puedo decir que esto es un epitelio simple, estoy segura que es un estratificado, entonces mi pregunta tiene que ser, ¿es estratificado plano o es de transición? Miro la capa más superficial, fíjense el tamaño de esta célula. Esto no puede ser plano, nunca. Estas células, estos núcleos están mucho más pegaditos, quiere decir que yo acá tengo menos citoplasma, y cada vez que me voy alejando, las células, los núcleos van estando más y más alejados. Y fíjense acá. Acá se puede ver un poquito más oscuro. En algunos preparados se ve mejor. Esa es la placa de uroplaquina. ¿Y esto qué es? Exactamente, la lámina propia de tejido conectivo. Si lo vemos acá, a ver... Uy, no. Vamos a ver una vejiga y nos vamos. Excepto que quieran ver otra cosa. Uréter. Miren, bueno, lo mismo, uréter y vejiga. Vamos a verlo acá, el uréter, porque les quería mostrar esto. ¿Ven cómo se ve la luz? Se ve así. Una luz súper irregular. Es bastante fácil de darse cuenta que es un uréter. Cuando ustedes les dan el preparado, ustedes lo miran, esto es uréter. Vamos a ver, me voy directamente con esto, que es un poco más rápido. Vamos a ver el epitelio de transición. Fíjense. Ay, qué lindo que se ve, chicos, qué hermoso. ¿Ven lo que les decía recién? Miren acá cómo están acumuladas. Primero, acá hay luz, ¿no? Y fíjense que acá tengo un montón de capas de núcleos. Y estos núcleos están mucho más cerquitas que estos. Están mucho más separados. Esto es epitelio de transición. Ahí les marca estas que están más superficiales, son esas células en sombrilla. Y fíjense acá cómo se acumula una sustancia, y esa es la uroplaquina. Vamos a ver acá la muscular. Para el que se vaya cargando. Esto tiene alguna otra coloración. No sé qué será. A ver. Colar externa propia. Quería ver si me decía qué coloración tenía, porque esto no es una hematoxilina eosina común. A ver si me lo dice acá. Ay, ¿dónde está? No, es hematoxilina eosina. Parece como si tuviese otra coloración. A ver si se ve bien esta. Esta sí es la vejiga. A ver. Bueno, vamos a ver otra vez el epitelio. Fíjense acá cómo se ve mucho mejor las últimas células con las células estas en sombrilla, con esta uroplaquina. ¿Ven que se ve más denso esto? Esto es luz. Acá es un poco más difícil darse cuenta que es un epitelio de transición, así como nosotros lo habíamos visto recién. Porque como que no está tan determinado, pero fíjense que si yo empiezo a mirar las células, fíjense la densidad de núcleos que tengo acá y la densidad que tengo acá. Esto es mucho mayor, yo tengo muchos más núcleos acá en la base que acá en la superficie. Ahí ya tengo tejido conectivo. Fíjense toda la lámina propia de tejido conectivo, lo ancha que es. Hasta acá el epitelio, ya empieza el tejido conectivo. Y acá tengo el músculo. Fíjense que puedo determinar las 3 capas de músculo. Una capa, la otra capa y la otra capa. Fíjense que están en sentidos diferentes. Tengo una más o menos hasta acá
esta que está acá y esta al final. Y después vuelvo a tener tejido conectivo en la adventicia. ¿Se ve? ¿Alcanzan a ver las 3 capitas? Sí. ¿Ah? Se ve lindo, se ve hermoso esto. Fíjense acá también, esto es todo luz. Que está penetrando acá, porque una vejiga vacía. La vejiga vacía está, la luz es más chiquitita, está como contraída. Si yo la estiro, a ver si tiene una vejiga distendida. Relax and stretch. Acá, vejiga extendida. A ver si acá, vamos al epitelio directamente. Así vemos los 2 epitelios. Fíjense esto, miren el ancho de este epitelio y miren acá. ¿Ven que es distinto? Ay, tendría que tener los 2 cortes. Fíjense, acá estas células están, esto es una vejiga relajada, entonces estas no están siendo estiradas. O sea, las tengo muchísimo más grandes, estas células más superficiales. En cambio acá, fíjense que es un poco más bajo el epitelio y estas como que tienden a aplanarse. No van a confundírsela nunca con un epitelio plano simple, plano estratificado, digo, porque los núcleos siguen siendo redondos. Pero es como si yo lo estirara y las células es como que yo agarro así y estiro el citoplasma de esta manera. Un lindo vasito acá. Y acá también puedo ver, para que se cargue, todas las capas de músculo. Qué lindo. Músculo, músculo y músculo de vuelta. Y acá sí el tejido conectivo de la adventicia. Miren este atlas, la verdad que está súper lindo. Bueno, no sé, estamos. ¿Alguna duda, algo que quieran que repasemos? ¿Dónde los tengo acá? ¡Ay! Cerré todo. Acá. Los había perdido. ¿Cómo va con esto? ¿Se entiende un poco? Sí. Bien. Sí, profe. De vejiga y uréter se les puede tomar las capas. Entonces, ¿cómo está compuesta la mucosa de la vejiga? Bueno, tienen que decir qué tipo de epitelio tiene y tienen que decir la lámina propia de tejido conectivo. No sé, ¿cómo está o de qué tejido fundamental presenta la capa media? Uy, ¿qué hice? La capa media de la vejiga. 3 capas de músculo liso. ¿Se entiende? O sea, tienen que saber las capas, tanto de uréter como de vejiga. De riñón, obviamente, es un poco más complejo. Y tienen que saber todas las partes del corpúsculo renal, o sea, dibújenselo. Después, si ustedes algo no entienden, empezamos el jueves que viene, que nos vamos a ver presencial, dibujando el corpúsculo renal. O sea, traten de hacer eso. Si ustedes se lo pueden dibujar, ya está, lo entendieron. Y después de cada uno... ¿Viene? ¿Podemos hacer repaso? Sí, la idea era esta. O sea, les digo cómo estaba programado, pero se puede cambiar lo que ustedes quieran, chicos, a mí me da lo mismo. La idea era, la clase que viene, el genital femenino y masculino, que eso no les va a entrar en el examen, ¿ok? No les va a entrar en el examen, va a entrar en el final. Yo ya los exámenes están hechos, ya los entregué, y ese tema no lo incorporamos porque son un montón de temas los que tienen que estudiar. ¿Ok? O sea que genital femenino y masculino entra para el final, pero no para... Ay, se está escuchando mucho ruido. Entra para el final, pero no para el parcial. En el parcial hasta hoy. ¿Ok? Hasta renal, hasta nefro.
Entonces, la idea era genital femenino y masculino la clase que viene y después tienen un repaso de todos los temas. Lo que pasa es que yo para el repaso ya no estoy. O sea, mi última clase con ustedes va a ser el jueves que viene. Bueno, entonces, profe, quiero un repaso con yo, ¿no? Tengo preferencia un repaso con vos. Entonces, yo no la tengo clase ningún que viene, problema. Ningún o problema. que si no llega para todos los temas, el repaso, que vos, por ejemplo, ahí ve los temas más complejos, vos supuestamente debes entender el más complejo y nosotros llevamos las dudas de cada tema. Perfecto, ¿Entendés? yo no tengo problema. Lo que ustedes quieran. Buenísimo. Profe, si querés hacer un repaso también por Zoom, no estaría mal, ¿ah? Ahí. Claro. Desde España te lo hago. No, Bueno, chicos, no, es que yo, es literal, yo, la última clase de ustedes es el jueves y yo me subo al avión el lunes. O sea, no es que bueno, dejo la profe, web. entonces hacemos por Zoom. A ver, somos un montón. Los otros también pueden decir, a mí estaría bueno es por Zoom. Bueno, después charlamos la semana que viene. ¿Hay clases grabadas de esos temas? Sí, eso les iba a decir. Hay clases grabadas de los temas que no llegamos a dar. Si ustedes quieren el repaso, a mí me faltarían darle 2 temas, genital femenino y masculino. Están grabadas esas clases, o sea, están en YouTube, entonces las pueden usar, ningún problema. Esa clase también está siendo grabada. ¿Cuál? Esa está siendo grabada. ¿Alguien la está grabando? Porque yo no la grabé. Sí, Guillermo. Ah, buenísimo. Compártanla, no hay ningún problema. Sí, después pásenla a ustedes. Pero las de genital femenino y masculino están. Entonces esa, bueno, úsenla después para el final. No es lo más tomado, pero ojo, ovario y testículo se toman bastante en el final. Entonces eso mírenlo. No tanto la parte hormonal, pero sí la estructura histológica de ovario y testículo. Pero no es nada súper complicado. Pero bueno, hay algunas cositas que tienen que saber, pero están en los videos. Si no, yo le puedo decir a Florencia que yo hago el repaso final y ustedes con Florencia dan esa última clase de repaso que iba a hacer, dan genital femenino y masculino, lo mismo. Bien, puede ser también. Profe, ¿se va a caer gametogénesis? No, gametogénesis no. Gametogénesis la van a ver el semestre que viene, porque es parte de histología 2. Dale. No, sí. No, Profe, sí. mencionaste los videos de genitales femenino masculino que están en el YouTube. Sí. Pero ¿en qué dirección? Quiero decir, ¿en qué sitio? No sé, ¿cuál es la dirección de los videos? Ay, no sé, Está en tu página de YouTube, profe. Claro, sí, pero no sé bien. cómo se llama. Paren que les pongo el link acá si quieren. Tiene tu nombre. Sí, no sé. Se te hace solo eso. A ver, paren que se los pongo acá. Paren que tengo. Sí, decime. Ay, no te escucho nada, háblame más fuerte. Los temas de recuperatorio son los mismos que entraron en el parcial. Exactamente los mismos. Ni más ni menos. ¿Ok? Acá, les voy a poner el link de genital masculino. Obtener enlace para compartir. Ahí está. Lo pongo acá en el chat. No, me estaban preguntando la asistencia, perdón. Les pongo el presente. Estoy retrasada con las asistencias, pero van a tener todo, ustedes no se preocupen. Y obtener enlace para compartir. Acá, genital femenino. Ahí tienen genital femenino y masculino. Y acá tienen el de riñón también. Ahí está. Ahí tienen todo. Entonces sí, si quieren la semana que viene hacemos un repaso general. Les voy diciendo qué es lo que tienen que hacer hincapié tanto para el parcial como para el final. Y después le hago así, le digo a Flor que la clase que era de repaso les dé genital femenino y masculino. Hacemos como el trueque.
Dale. Para mí es igual. A mí está bueno, sí. Sí, está bien. Genital masculino no me gusta, así que mejor si no lo doy. Me aburre, chicos. Ustedes son muy simples, nosotros somos más complicadas. Femenino es mucho más copado. Bueno, estamos más o menos. ¿Alguno tiene alguna consulta, algo que no haya entendido? Igual lo vamos a repasar todo, pero estudienlo y miren otra vez el video. No miren otra vez esto, porque ustedes ya estuvieron en la clase. Miren el video que tengo grabado, que son las mismas Dale. diapos. Pero a lo mejor les suma algo que no dije ahora y lo dije en el video. La verdad que no me acuerdo. Así Dale. que bueno. ¿Estamos? Gracias, profe. Chao. No, por favor. Yo tengo una pregunta. El programa, Sí. ¿el programa está actualizado o era del año pasado? El programa que está subido. El programa. Mira, en el programa siempre vas a encontrar muchas más cosas. En general pasa siempre. ¿Por qué? Porque uno como estudiante tiene la obligación de estudiar absolutamente todo lo que está en el programa y el docente debería poder tomarles cualquier cosa mientras que esté en el programa. La realidad es que nosotros en general tomamos lo que damos, que son las partes más importantes. Y obviamente les decimos que de acá esto es lo mínimo en profundidad y podrían ir un poco más profundo. Lo que nosotros, los programas se comparten con Buenos Aires y a veces son mucho más generales y después cada cátedra decide recortar ciertas cosas o poner cosas extras y eso lo charla siempre con los alumnos. El programa sí está actualizado, pero mi recomendación siempre es, lo mínimo es lo que nosotros damos y eso es lo que nosotros les vamos a tomar. De ahí, por supuesto, para arriba y el que se sabe de todo el libro está perfecto, obviamente nunca va a estar mal. Pero lo que nosotros damos en la clase, que es lo que nosotros le tomamos, es lo mínimo indispensable para después poder seguir con el resto de las materias. Esto es la base para después entender fisiología. ¿Ok? Por eso muchos de los temas de histofisiología no perdemos tanto el tiempo porque ustedes lo van a ver en fisiología. Sí, después en histología 2 sí entran muchísimas cosas que son muy de fisiología, pero en la 1 no, porque es puramente la estructura histológica de los órganos, básicamente. Claro, yo imprimí el programa para hacerme ya el resumen del final, digamos. Perfecto. Y cuando lo empecé a leer, o sea, para guiarme para una estructura, cuando lo empiezo a leer, casi me muero. Yo por eso te No, a ver, hace así, de cada una de las clases, ponete en amarillo, por ejemplo, resaltador amarillo, los temas que nosotros fuimos dando. Vos, tu obligación para aprobar la materia es saber eso. O sea, estructura histológica de cada una de las cosas. Después, de ahí, todos los otros temas que vos los sepas, obviamente que no te van a restar. Pero vos no podés no saber lo que nosotros dimos ya. ¿Se entiende? Porque eso es lo básico. Bueno, eso pasa en todas las materias, lo van a ver, cuando ustedes agarran el programa siempre son más profundos y en general se corresponden a todo un libro. Y la verdad que es medio difícil. No, por ahí no tiene tanto sentido que nosotros demos cosas, o que yo les esté dando una clase con un montón de detalle. Y la verdad que lo que yo quiero es que le quede por lo menos lo más importante y que les sirva para una materia que viene. Después le van a ir sumando complejidad a medida que pasan los años, las materias. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno, chicos, sí. Buenísimo. Perfecto. Dale, buenísimo. Y compártanlo en los grupos de WhatsApp, porque yo no tengo contacto por WhatsApp con el resto, pero cualquier cosa después lo subo. Y les voy a subir unas prácticas. Voy a ver si mañana llego, se las subo y si no, se las subo el lunes. Pero les voy a subir algunas prácticas que son multiple choice, pero como para que repasen un poco algunas cosas. Y son preguntas similares, vamos a decir, a la que les voy a tomar, pero lo que les vamos a tomar, la estructura del examen es igual que el examen anterior. O sea, no son multiple choice. Son a completar
hay un verdadero y falso, me parece, con justificación, y después son completar palabras, cositas así. ¿Mm? Así que bueno, eso. Bueno, chicos, nos vemos, buen fin de. Chao, muchas Chao, gracias. chao, hasta luego.